Una historia ficticia sobre lo oculto, un aquelarre y una mujer inocente que dio a luz al anticristo podría no ser completamente ficticia. Verás, El bebé de Rosemary se estrenó en 1968 y en cuestión de meses el compositor que hizo la música quedó en coma. La esposa embarazada del director fue asesinada en su casa por una secta satánica. Y el propio director, el hombre detrás de la cámara, el hombre que dio forma a cada cuadro de esta historia, resultó ser el villano que nadie vio venir. Y oculto en la novela había un número secreto, y algunos dicen que nunca debía encontrarse y que el autor ni siquiera lo hizo a propósito. Bueno, hoy vamos a desglosarlo todo. Las verdaderas prácticas ocultas, los rituales de aquelarre arraigados en la brujería antigua y los horrores de la película que de alguna manera se filtraron en la vida real de los actores y los creadores. Ira Levin escribió una historia de terror o de alguna manera documentó algo que no se suponía que debía saber. ¿Es posible que hayan perturbado algo oscuro, algo que se deslizó fuera de las páginas y entró en sus vidas reales? ¿Abrieron un portal a un reino más oscuro exactamente de la misma manera en que se metió en la vida de Rosemary en la película? Bueno, hoy vamos a descubrirlo. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo al campamento. Mi nombre es Camp Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda de campaña, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todos los tiempos, para siempre. Eso es lo que hago aquí. Trato de profundizar en los misterios más extraños, las conspiraciones ocultistas y todas las cosas que encuentro interesantes en mi tiempo libre. Y las comparto con ustedes. Y vaya, hoy tenemos una historia fascinante. Esta es una película de la que mi mamá me ha estado hablando desde que tenía como 12 años. Ella me decía, cuando seas mayor, vas a ver esto. Y te va a explicar el mundo entero. Y yo le decía, mamá, estás loca. Y déjame decirte, después de ver la película, es una locura. Así que antes de entrar en el tema, quiero decir algunas cosas. Primero, quiero darte las gracias a ti. Sí, amigo o amiga, quien seas. Quiero darte las gracias por ver este programa. Cada vez que le das clic a un episodio, comentas, das like o cualquier cosa así, ayudas a mantener las luces encendidas en la carpa. Ayudas a mantener el fuego encendido aquí en el campamento. También quiero mandar un gran saludo a mi amigo Christos Papadopoulos. Christos, ¿cómo estás? Hoy no puede hablar. Está un poco enfermo y no se siente bien. Así que lo mantuve en cuarentena dentro de una caja de cristal de emociones. Ahora, antes de meternos en todas las cosas locas con el bebé de Rosemary, vamos a dar un poco de contexto, ¿de acuerdo? Porque si viste nuestro episodio sobre Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, donde revisamos todas las cosas extrañas y ocultas de esa película, el bebé de Rosemary es quizá aún más ocultista. Hay todo tipo de cosas raras, y como ambos sabemos, Hollywood es raro. Lo que pasa en Hollywood, específicamente en aquellos tiempos, como en los años 60 en Hollywood, era extraño. Y el bebé de Rosemary es como todo eso puesto en una sola historia. No solo lo que pasa en la película, sino todo lo que sucede fuera de cámara es simplemente raro. Y hay imaginería sectaria y todo tipo de cosas extrañas. Pero antes de entrar en eso, repasemos la película. Si no la has visto, esto es básicamente lo que sucede. Si ya la viste, esto te servirá como un buen recordatorio. Así es como va la película. En el año 1965 hay una pareja joven casada, Rosemary y Guy Woodhouse. Se mudan a este hermoso departamento de estilo neogótico en Manhattan. El lugar se llama el Bramford. Ahora, su amigo cercano Hutch intenta impedirles que firmen el contrato porque Hutch conoce la historia del Bramford. Y no es una buena historia. Tiene un historial de brujería, asesinatos y canibalismo. Se rumoraba que un par de hermanas cocinaban y se comían niños en el sótano del edificio. Había un aquelarre de brujas que operaba desde uno de los departamentos de arriba. Hubo múltiples suicidios. No puedo ni con esto, qué fastidio. Ni siquiera podemos decir esa palabra sin que YouTube nos monitoree, pero ya sabes a lo que me refiero. Y la inquilina anterior del departamento específico al que se están mudando, una mujer mayor que poco antes de que ellos llegaran, había caído en un coma repentino e inexplicable, falleció. Así que cuando ella murió, quedó una vacante, y ellos se quedaron con el departamento. Ahora, Hutch les explica todo esto, pero a los Woodhouse no les importa. Firman el contrato y se mudan. Eso es lo clásico de buscar departamento en la ciudad de Nueva York. Cuando encuentras un lugar disponible en el vecindario correcto, no importa cuántos caníbales o brujas vivan ahí, tienes que quedártelo. Y si alguien vive en Nueva York, sabes que probablemente vives con algunas brujas, probablemente algunos demonios. ¿Quién sabe?
Ahora, en la película, de nuevo, poco después de mudarse, Rosemary está en el sótano del edificio lavando la ropa y conoce a una joven llamada Terry. Terry es inteligente, es amable, y resulta que vive con la pareja de ancianos del edificio, los Castevet, quienes la sacaron de la calle y básicamente la salvaron de una vida de adicción y de quedarse sin hogar. Y ella hablaba muy bien de ellos y le dijo a Rosemary que eran personas grandiosas y generosas, y alrededor del cuello de Terry hay un pequeño relicario de plata que le dio Minnie Castevet. Ahora, Rosemary lo nota y se da cuenta de que huele muy mal, y Terry le dice que está lleno de algo llamado raíz de Tanis, que según Minnie es un amuleto de buena suerte. Ahora, unas noches después, Rosemary y Guy encuentran a Terry muerta en la acera debajo de la ventana de los Castevet, y aparentemente, según la historia, ella saltó. Y los Castevet, Román y Minnie, los amables vecinos ancianos, aparecen en la escena después de que sucede, conociendo a Rosemary y Guy por primera vez. Minnie parece bastante sorprendida y muy triste, como debería, pero Román parece no estar sorprendido. Pero desde ese momento no dejarán solos a los Woodhouse. En pocos días, Minnie empieza a aparecerse en su puerta sin avisar, trayendo comida, viniendo a platicar, preparando té. Román mantiene a Guy despierto platicando hasta altas horas de la noche, y básicamente se convierten en los típicos vecinos molestos de la ciudad de Nueva York. Y curiosamente, Guy se vuelve bastante cercano a los Castevet, lo cual Rosemary no entiende muy bien. Ella piensa, ¿por qué eres amigo de estos vecinos tan molestos? O sea, estas personas apestan. Luego, poco después de que eso empieza a pasar, Rosemary comienza a escuchar cosas extrañas a través de las paredes delgadas, voces apagadas y lo que parece ser cánticos provenientes del departamento de los Castevet. Pero cada vez que ella lo menciona, Guy solo dice, no es nada, solo es que es un lugar nuevo, solo duerme, todo está bien. Y entonces Guy recibe una noticia emocionante. Verás, Guy es actor y acaba de conseguir el papel principal en una obra de Broadway. Él no fue elegido inicialmente, pero el actor que le ganó, de repente e inexplicablemente, se quedó ciego. Bastante loca la suerte, ¿no? Hasta ahora, los Woodhouse parecen estar muy bien. Se mudaron a este nuevo lugar. Guy, de repente, es elegido para esta increíble producción y todo va de maravilla. Y luego, unos días después, llega a casa y de repente le dice a Rosemary, de la nada, que quiere tener un bebé. Incluso ya revisó el calendario y por alguna razón sabe exactamente cuándo va a estar ovulando. Ya se está orquestando algo detrás de escena. Rosemary simplemente no lo sabe todavía. Ahora, la noche en que Guy decide que intentarán concebir, él la llama la noche del bebé. Los dos están cenando en su casa cuando Minnie aparece en la puerta con un postre. 2 mousses de chocolate. Rosemary prueba el suyo y nota que sabe un poco raro, y le dice a Guy que no quiere comerlo. Pero él le responde bruscamente diciéndole que está siendo grosera y que siga comiendo. Ella, en secreto, raspa la mayor parte en una servilleta, pero ya había tenido suficiente. Y lo que sucede después es una de las secuencias más perturbadoras del horror moderno. Rosemary se desmaya y cree que está soñando, está en un yate, luego está en otro lugar. Luego está acostada desnuda en una cama, rodeada por los Castevet y un grupo de ancianos que nunca había visto. Todos ellos también están desnudos, cantando en un idioma que ella nunca ha escuchado y no entiende. Y luego algo está encima de ella, algo que no es humano, algo con manos ásperas y con garras y ojos amarillos como de reptil. Y en medio de todo eso, Rosemary se da cuenta de lo que está pasando y grita la frase que ha atormentado al público desde entonces. Ella dice, esto no es un sueño, esto está sucediendo de verdad. Ahora ella despierta a la mañana siguiente en su cama. Todo parece normal, pero ella está cubierta de estos largos y dolorosos rasguños, y Guy está en la cama junto a ella. Él sonríe y le dice que, aunque ella se quedó dormida anoche, él no quiso perderse la noche del bebé. Así que sí, o sea, bastante perturbador de cualquier manera, y hablaremos más sobre eso después. Ahora, unas semanas después de eso, Rosemary está embarazada. Ahora, este es el punto donde la película deja de sentirse como una película de terror común y empieza a convertirse en algo que se siente más real y con los pies en la tierra. Y por eso, mucho más inquietante. La salud de Rosemary durante su embarazo ha empeorado seriamente. Pierde mucho peso en su primer trimestre. Su piel se vuelve gris, tiene ojeras bajo los ojos, tiene un dolor constante y agonizante, y empieza a tener antojo de carne cruda. Hay un momento en el que se encuentra de pie frente al fregadero de la cocina, mordiendo un hígado de pollo crudo, y la sangre le escurre por la barbilla antes de que siquiera se dé cuenta de lo que está haciendo. Los Castevet insisten en que Rosemary abandone a su propio doctor y cambie a un hombre llamado Dr. Saperstein, un obstetra de la alta sociedad y amigo personal de ellos.
Ahora Saperstein inmediatamente le dice que no lea ningún libro sobre el embarazo, que no hable con otras mujeres embarazadas, que no se preocupe ni piense en el dolor, y le receta una bebida herbal diaria preparada por Minnie, que le entregan personalmente cada mañana para ayudarla a recuperar fuerzas, lo cual es bastante raro. Es como si tus vecinos te dijeran, oye, ve a ver a nuestro amigo personal, y luego el amigo personal te dice, oye, aquí tienes una mezcla que tienes que tomar todas las mañanas, preparada por tu vecino que te mandó conmigo. Todo esto es extraño, y mientras tanto, la condición de Rosemary sigue empeorando, y cada vez que ella expresa una preocupación, Guy le dice, oye amor, no te preocupes, esto es normal. Saperstein, el doctor, le dice que es normal. Minnie dice, oye, yo pasé por eso. Esto es totalmente normal. Ahora, la única persona que nota que algo anda realmente mal y le asegura a Rosemary que no está loca es su viejo amigo Hutch, el mismo Hutch que le advirtió que no se mudara a ese edificio. Así que Hutch empieza a investigar los síntomas de Rosemary. También investiga la historia del Bramford y examina todo lo que le están haciendo a Rosemary, la raíz de Tanis, la extraña poción que está bebiendo, incluso a los Castevet. Llama a Rosemary para concertar una reunión porque cree que encontró algo muy importante, pero nunca llega a la cita. La noche antes de la reunión, Hutch cae en un coma repentino y misterioso, permanece así durante meses y finalmente muere. Ahora, recuerda eso. Quédate con ese dato porque ahora hay dos personajes en la película que han caído en un coma misterioso y luego murieron, la inquilina anterior y ahora Hutch. Pero antes de irse, recupera brevemente la conciencia y le envía a Rosemary un solo mensaje críptico. El nombre es un anagrama. Rosemary toma el libro de brujería que Hutch le dejó y lo lee, y se encuentra con un nombre, Stephen Marcado. Era el hijo de Adrian Marcado, un notorio satanista que aparentemente vivió alguna vez en el Bramford y fue golpeado casi hasta la muerte por una multitud en el vestíbulo. Rosemary se sienta en la mesa de su cocina con un juego de fichas de Scrabble, las letras que forman Stephen Marcado, las mismas letras que al reorganizarlas forman Roman Castevet. Y entonces todo se vuelve claro para Rosemary. Su vecino es el hijo de uno de los satanistas más infames del siglo XX. Todo el edificio es un aquelarre lleno de brujas y satanistas, y su esposo es el miembro más reciente, y que ella ha sido envenenada, y que el bebé que crece dentro de ella no es completamente suyo. Ahora, en este punto, Rosemary intenta huir. Ella va a la oficina del Dr. Saperstein para exigir una referencia a un hospital real, uno de verdad, hasta que en la sala de espera, la recepcionista menciona casualmente el olor a raíz de Tanis. Saperstein lleva el mismo tipo de collar que llevaba Terry. Resulta que él también está en el aquelarre. Así que corre con su doctor original, el amable, el normal, y le cuenta todo sobre las brujas, el envenenamiento y la conspiración. Y él la escucha, asiente y anota todo, y le dice que se acueste y descanse. Y entonces, pensando que, ya sabes, Rosemary realmente no está bien, él levanta el teléfono para llamar al otro doctor, Saperstein. Y en cuestión de minutos, Guy y Saperstein llegaron para recogerla. La llevan a casa, sedada, y luego la obligan a dar a luz. Cuando despierta, le dicen que el bebé nació muerto, que todo lo alucinó y que necesita descansar, que el trauma que ha sufrido la hizo volverse loca. Y casi lo cree. Pero entonces puede escuchar a un bebé llorando a través de las delgadas paredes de su departamento. Rosemary escapa de su habitación y se cuela en el departamento de los Castevet, y encuentra a todo el aquelarre reunido ahí, con bebidas en la mano alrededor de una cuna negra cubierta de tafetán. Esto ya sabes, tiene un crucifijo invertido colgando encima, y ella corre la cortina y ve a su hijo por primera vez. Y ella grita, ¿qué le han hecho a sus ojos? Roman Castevet la mira y le explica. Tiene los ojos de su padre, y luego le cuenta toda la verdad. Ella le dice que Satanás es el padre. El niño ha sido elegido para, cito, derrocar a los poderosos y destruir sus templos. Él dice que Dios está muerto, que Satanás vive y que este es el año 1, el primer año de una nueva era. Rosemary está angustiada y entonces Roman da el paso final. Le dice que nadie le está pidiendo que se una a ellos. Solo le están pidiendo que sea la madre del niño. De repente, el bebé llora. Lentamente, Rosemary regresa a la cuna y la mece, y la película termina. Película loca. No, es una película demente, pero esto es solo el comienzo de la locura.
La realidad es que, aunque ahí termina la película, eso es solo el comienzo del impacto horrible que el bebé de Rosemary tiene más allá de la pantalla. Porque Ira Levin, el autor del libro original, El bebé de Rosemary, no solo escribió una novela de terror, él lo impregnó con simbolismo oculto real, tan específico y tan preciso que académicos, investigadores modernos del ocultismo e incluso brujas lo han estado analizando desde entonces. Y hasta el día de hoy, ocultistas practicantes lo llaman la representación más precisa de un ritual de aquelarre que jamás se haya mostrado en Hollywood. Pero incluso más allá de lo que realmente está en la historia, empezaron a suceder cosas inquietantes e inexplicables alrededor de las personas que estuvieron involucradas en la película. Cosas que van desde, ya sabes, similitudes inquietantes hasta actos horribles, violentos y trágicos. Hay una razón por la que lo estamos abordando hoy. No solo estamos hablando de una película. Estamos hablando en cierto modo estamos hablando de una maldición. Está bien. Así que vamos a repasar todo el trasfondo real de ocultismo y brujería que se esconden dentro de la historia y que podrías pasar por alto si solo la ves por primera vez. Porque sinceramente la verdad aquí es más perturbadora que solo lo que muestra la película. Así que vamos a empezar viendo este ingrediente, esta cosa que apareció al principio en el collar de Terry, esta raíz de Tanis. Ahora, si intentaras encontrar la raíz de Tanis en un grimorio real o en un libro de brujas auténtico, realmente no encontrarías nada porque la raíz de Tanis en realidad no existe. Ira Levin la inventó. Él necesitaba algo que se sintiera oculto y misterioso para ayudar, ya sabes, a que los lectores se sintieran incómodos sin tener que explicarlo nunca. Pero el nombre en realidad es significativo. Tanis es casi un anagrama perfecto de Satán. Si lo lees como Satán y lo dices en voz alta, obviamente puedes escuchar la conexión. Algunos también lo han relacionado con lo que llaman Tanit, que es el nombre de la diosa fenicia de la fertilidad y de la luna. Su nombre también aparece en griego como Tanis, lo cual, quiero decir, básicamente es exacto. Levin nunca confirmó exactamente de dónde venía el nombre, y supongo que ese es parte del punto. La palabra está pensada para sentirse antigua y real sin pertenecer realmente a nada. Pero aunque la raíz de Tanis en sí misma es ficticia, el propósito que cumple en el ocultismo no lo es. Cuando Rosemary conoce por primera vez a Terry, la joven que los Castevet habían acogido, Terry lleva una bola de plata llena de raíz de Tanis, colgada de una cadena, y le han dicho que es de buena suerte. Y después de que Terry muere, los Castevet le pasan el mismo amuleto a Rosemary como un regalo. Entonces, ¿para qué sirve? Funcionalmente, la raíz de Tanis es una droga de control mental, lo que permite a la aquelarre guiar a Rosemary durante 9 meses sin que ella logre liberarse. De nuevo, es una bola en una cadena. Y el amuleto en sí es el detalle clave porque esa parte no es inventada en absoluto. Llevar una sustancia en el cuerpo para influir en tu destino es una de las prácticas más antiguas de la magia popular que existen. La idea es que es un hechizo en una bolsa, un objeto cargado que sigue cumpliendo su propósito las 24 horas mientras permanezca cerca de ti, como un talismán o como un presagio. Y puede ser para protección, para la suerte, para el amor, o a veces para influir en alguien más. Bueno, eso es exactamente lo que es el relicario de plata de los Castevet. El collar mantiene la raíz de Tanis cerca de su cuerpo en todo momento, lo cual es esencial para el efecto que se supone debe tener. Levin tomó una práctica real y reconocible y simplemente la cambió por una raíz que él inventó. Y fue más astuto de lo que se le reconoce porque la raíz falsa está justo al lado de la real. En la película, el libro ocultista ficticio, Todos ellos brujas, muestra una ilustración que se supone que es raíz de Tanis, pero esa ilustración en realidad es mandrágora, una de las plantas más asociadas con la brujería en todo el folclore europeo. Y si alguna vez has oído hablar de la mandrágora, sí, también aparece en Harry Potter, así que la raíz de Tanis tiene un aire ocultista. Huele a ocultismo, se usa como un verdadero amuleto oculto y actúa como un verdadero sedante o droga de control mental, y en la película está ilustrada con una planta mágica real. Todo lo que rodea, ya sabes, la versión ficticia, está rodeada de verdades ocultistas reales, lo que nos lleva al siguiente misterio, que también es una especie de fachada, pero que también está arraigado en algo mucho más grande. Y ese es el edificio de departamentos, el Bramford. En la película, el edificio que usaron para filmar el exterior es un edificio llamado el Dakota, un icónico edificio gótico de departamentos en el Upper West Side de Manhattan. Tenemos una foto de él en la pantalla aquí que pueden ver.
Fue construido entre 1880 y 1884 y el director Roman Polanski lo eligió específicamente. No solo quería un edificio que se viera aterrador, quería ese edificio. Y aquí está la razón. El Dakota, en la época en que fue construido, se consideraba tan remoto del centro de la ciudad que la gente bromeaba diciendo que bien podría haber estado, ya sabes, en el territorio de Dakota, de ahí el nombre. Si no lo sabes, el Upper West Side está bastante lejos del centro de Manhattan. Incluso hoy en día, ya sabes, si alguien está en el Upper West Side, toma un tiempo llegar hasta allá. Así que para cuando Polanski estaba filmando ahí a finales de 1967, ya se había ganado una reputación. La gente dice que tiene una energía extraña y un montón de historias de fantasmas y varias muertes reportadas a lo largo de las décadas, y una leyenda local persistente que no desaparecía. Una figura que ocasionalmente se veía en el sótano, descrita por los testigos como un cuerpo de adulto pequeño con el rostro de un niño. Ese edificio ya estaba embrujado, y luego albergó otro asesinato. Escucha esto, el 8 de diciembre de 1980, 12 años después de que filmaron El bebé de Rosemary. La película ya había salido, la gente ya la había visto. John Lennon recibió 4 disparos por la espalda mientras entraba al Arco del Dakota con su esposa. John Lennon murió en el hospital esa noche cuando solo tenía 40 años. Ahora, él no tenía nada que ver con El bebé de Rosemary, no actuó en ella, no conocía a Polanski. Simplemente vivía con su esposa y su hijo de 5 años en el mismo edificio 12 años antes, que fue la ubicación de este aquelarre satánico ficticio. Entonces, ¿fue el edificio? ¿Fue una maldición? ¿O simplemente es un giro extraño de trágica serendipia? Digo, quién sabe, ¿verdad? Puedes debatir sobre maldiciones y casas embrujadas todo el tiempo. Es un poco raro que la película que muestra a este, ya sabes, tipo famoso y su esposa y el nacimiento de su hijo también transcurra exactamente en ese mismo edificio. Que John Lennon, quizá el músico más influyente y, digo, tal vez el más reconocido de su época, quizá de todo el siglo, sea asesinado justo en el arco de entrada mientras vivía ahí. Digo, es simplemente raro. Oigan chicos, solo quiero tomarme un momento rápido para hablarles de Cash App. Me encanta Cash App. Lo uso todo el tiempo. Si saben algo de mí, trato de hacer mi vida menos caótica porque viajo mucho. Tengo hijos, tengo esposa y siempre estoy haciendo cosas. Compro café. Solo estoy viviendo mi vida. Y Cash App lo hace muy fácil. Hace que los momentos cotidianos de mi vida sean súper simples. Y la tarjeta de Cash App está genial porque no es solo una tarjeta de débito aburrida. No es algo que tu papá tenga. De un banco en 2002 puedes personalizarla, agregarla a tu billetera digital y usarla en todos lados. Y usarla para tus gastos diarios. Si pudiera elegir mi descuento perfecto de Cash App, probablemente escogería café, comida de aeropuerto e incluso personalicé mi tarjeta para que tenga un pequeño, ya sabes, logo de campamento. Está muy chida. Si aún no lo sabías, Cash App es mucho más que solo una forma segura de enviar y recibir dinero. Con la tarjeta de Cash App desbloqueas beneficios sin todas esas tarifas ocultas, incluyendo descuentos en compras diarias y en marcas populares en las que probablemente ya gastas dinero. Agrega tu tarjeta a tu billetera digital para que mover tu dinero sea más fácil. Cash App también le agrega seguridad a tu dinero al rechazar transacciones sospechosas con la tarjeta y enviarte una notificación para asegurarse de que realmente seas tú quien hace el pago. Si alguna vez pierdes tu tarjeta o te la roban, puedes bloquearla con solo un toque directamente en la aplicación. Gasta con confianza con la tarjeta de Cash App hoy mismo. Y los nuevos clientes de Cash App pueden ganar $10 si usan el código CashApp10. Eso es CashApp10 en su perfil al registrarse y enviar $5 a un amigo dentro de los 14 días. Se aplican términos y condiciones. Cash App es una plataforma de servicios financieros, no un banco. Los servicios bancarios son proporcionados por los socios bancarios de Cash App y las tarjetas de débito prepagadas son emitidas por Sutton Bank, miembro de la FDIC. Visita cashapp.legal/Cash App Legal Podcast para consultar los avisos legales completos. Muchas gracias a Cash App por apoyar el programa. Ahora, volvamos a ello. Ahora, no puedes probar que fue una maldición, pero hay algunas cosas que sí puedes probar de alguna manera. Y esto es algo que realmente está en las palabras que Ira Levin escribió en el libro original. Y este está como escondido a simple vista. Es el anagrama. Así que Roman Castevet resultó ser Stephen Marcado. Ahora, algo que tenemos que dejar claro. Adrián y Stephen Marcado no son figuras históricas reales. Levin los inventó para el libro, junto con toda la historia del Bramford. Así que no es un caso de un satanista real del siglo XX que se haya metido en la trama. Es Levin construyendo esta dinastía oculta ficticia. Pero la técnica que le da al villano está basada en algo muy real, porque el codificar y disfrazar los nombres verdaderos es en realidad una de las tradiciones más antiguas en toda la magia occidental.
Puedes verlo en un montón de tradiciones diferentes. Así que en el misticismo judío, como la Cábala, el nombre de Dios se trata como un objeto de inmenso poder y está oculto, protegido y nunca se pronuncia de manera casual. Y luego, por supuesto, las brujas y ocultistas toman esa tradición del misticismo judío y la aplican a sus propias tradiciones. Y luego, en la tradición de los grimorios salomónicos, textos como la llave menor de Salomón, la magia opera bajo la premisa de que un espíritu puede ser invocado y controlado si posee su verdadero nombre y sello. De hecho, ya hicimos un episodio completo sobre el sello de Salomón y la llave menor, y puedes verlo para tener una mejor idea de cómo funciona la magia. Pero el principio funciona en ambos sentidos. Es la razón por la que los espíritus pueden ser invocados usando sus nombres, y la razón por la que un practicante querría mantener su propio nombre oculto. Como Román querría mantener su nombre oculto, un nombre oculto es un nombre protegido. No puedes invocar a una entidad o un espíritu, según la tradición de un culto, sin conocer el nombre. Así que Rosemary, con sus fichas de Scrabble, está haciendo exactamente lo que los inquisidores y exorcistas creían que hacían durante siglos, tratando de descifrar un nombre oculto para exponer lo que hay detrás de él. Ahora, hay una segunda capa tentadora aquí que quiero señalar y luego dejar de lado porque realmente no se sostiene. A veces escucharás que Roman Castevet es una referencia al director Roman Polanski. Ya sabes, su primer nombre está en el nombre del villano. Es una idea divertida, pero la línea de tiempo es algo complicada. El libro se publicó en 1967, antes de que Polanski estuviera involucrado como director. Y cualquier conexión entre Roman, el villano, y Roman Polanski, el director, parece ser solo una coincidencia genuina, no una señal oculta. O tal vez sea algún tipo de evidencia de algún tipo de complot ocultista más grande, pero en cuanto a pruebas, no hay nada que sugiera eso. El libro tiene el nombre de Román ahí, y luego, coincidentemente, el director también se llama Román. Pero ya que todo nuestro tema aquí es la diferencia entre el significado oculto real y el significado que nosotros proyectamos en las cosas, creo que vale la pena mencionarlo. Y de alguna manera encaja con la teoría de que tal vez algo más allá de Levin, más allá de Polanski, estuvo trabajando en esto todo el tiempo. Detrás de escena, algún tipo de fuerza, algún tipo de energía que impulsó que esto sucediera. Pero hablaremos más de eso después, porque el anagrama ni siquiera es lo más inquietante que está incrustado en la historia. No es un nombre, ni una ruta, ni un edificio. Es un número. Y creo que ya puedes adivinar qué número es. En la novela, el bebé de Rosemary nace en junio de 1966, el sexto mes del año 66. Y por supuesto eso hace 6. Los fanáticos han notado desde hace mucho tiempo la abreviatura, el sexto mes, el año 66, y los 3 seises del Apocalipsis básicamente justo ahí. Obviamente la marca de la bestia, el número de la bestia. Y el nacimiento te está diciendo en silencio que el padre del bebé es Satanás, y en última instancia, lo que es el bebé sin que nadie realmente tenga que decirlo en voz alta. Y Levin mete una señal aún más inquietante en la línea de tiempo. La historia abarca de 1965 a 1966. Y en la fiesta de Año Nuevo del Aquelarre, Román Castevet levanta una copa y dice: «Feliz 1966, el año es uno». Esa frase significa más de lo que crees. Verás, más tarde, en abril de 1966, Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán y declaró ese año como el año 1 de la era satánica, Anno Satanas. Levin, al escribir la novela justo en ese periodo, incluyó un elemento real del satanismo contemporáneo en esa parte de la historia. Ahora, cada capa que estamos quitando aquí, hay otra debajo, pero esta va más profundo que todas. Lo llaman el trato más viejo que existe. Este es el pacto con el diablo. Y es el acuerdo que Guy hace con los Castevets. Guy intercambia el cuerpo de su esposa, su autonomía, su vientre, quizás el elemento más sagrado de una mujer, a cambio de una exitosa carrera como actor. Y es uno de los trucos más antiguos en la tradición ocultista y satánica. Guy es en esencia Fausto. Ahora, en la leyenda faustiana, Fausto hace un trato con el diablo, un pacto que nunca podrá deshacer. Pero la leyenda de Fausto en sí es una derivación de una historia mucho más antigua y mucho más famosa que se remonta hasta el siglo VI.
El primer relato registrado que tenemos de un hombre vendiendo su alma al diablo proviene de un clérigo cristiano llamado Teófilo de Adana, quien murió alrededor del año 538 después de Cristo. Ahora, según la leyenda, Teófilo recibió la oferta de un puesto como obispo y lo rechazó por humildad, y luego fue despojado de su cargo de archidiácono por el hombre que tomó el puesto en su lugar. Y por supuesto, Teófilo estaba furioso y humillado. Buscó a un nigromante que lo puso en contacto con Satanás. Hicieron un trato que fue firmado con sangre en un pergamino. Teófilo renunció a Cristo y a la Virgen María, y a cambio de su alma, volvió al poder. Ahora, esa historia estableció el modelo para toda historia posterior sobre vender el alma y hacer un pacto con el diablo. Un hombre intercambia algo que el diablo quiere a cambio de éxito mundano y alguien eventualmente tiene que pagar el precio. El tipo piensa que hizo un trato. Lo que realmente hizo fue entrar en una historia de 1500 años de antigüedad que termina de la misma manera. El diablo siempre gana cuando haces un pacto con él. Lo cual, de hecho, y de manera burda, me lleva a la siguiente capa de la historia que tenemos que cubrir, y ese es el ritual en sí. El ritual donde Rosemary es drogada, inmovilizada y entregada, igual que el alma de Teófilo al mismo diablo. Esta escena está en el centro del bebé de Rosemary. Rosemary, medio consciente en esta especie de sueño, un círculo de ancianos desnudos cantando, y esta figura demoníaca con ojos de reptil subiéndose encima de ella. Es sumamente perturbador, por decirlo menos, y a diferencia de la raíz de Tanis, no es una invención ficticia. Es una dramatización casi perfecta de algo llamado el aquelarre, la reunión imaginada en el oscuro corazón de la demonología europea, donde se decía que las brujas se reunían para renovar su lealtad a Satán. En la literatura demoníaca, el aquelarre tenía un conjunto recurrente de elementos. Siempre había desnudez grupal, cánticos y la presencia de un demonio de alto rango, a veces el propio Satán. Relaciones sexuales entre humanos y demonios, y en muchos relatos el ritual involucraba a bebés. La gente suele atribuir al Malleus Maleficarum, el notorio manual de cazadores de brujas publicado en 1487 como la fuente del Sabbat completo. Pero el Malleus ni siquiera usa la palabra aquelarre. La imagen completamente formada del ritual en realidad se construyó a partir de varios textos diferentes, comenzando con obras anteriores como el Formicarius de Johannes Schneider en la década de 1430 y fue elaborada por demonólogos posteriores. Así que el Sabbat, como lo vemos, fue una construcción compuesta durante décadas a partir de diferentes textos. Ahora, dentro de la película, el libro ficticio Todos ellos, que es el que Hutch realmente le deja a Rosemary para ayudarla a resolver todo este caso, refleja directamente este material. Así que Levin y Polanski reconstruyeron todo esto con una precisión inquietante. Igualaron casi elemento por elemento lo que los demonólogos europeos pasaron décadas o incluso siglos describiendo. Y una vez que ves eso, el demonio en el centro deja de parecer un monstruo genérico de película y empieza a tocar algo más profundo, antiguo y conectado con la tradición espiritual. E incluso tiene un poco de rastro documental. La entidad con las manos ásperas y escamosas, las garras y los ojos amarillos de reptil, la que se sube sobre Rosemary mientras el aquelarre canta, tiene un nombre y un currículum de miles de años. Él es un íncubo. La palabra proviene del latín incubare, que significa yacer sobre. En la demonología occidental, el íncubo es un demonio masculino que ataca a las mujeres mientras duermen, las inmoviliza en una especie de parálisis y, lo más importante, las embaraza. El término en sí es medieval, apareció alrededor del siglo XIII, pero la idea de esta criatura es mucho más antigua que eso. La versión más antigua de esta idea se remonta a casi 4000 años atrás, hasta Mesopotamia, donde existía un ser llamado Lilu. Se decía que visitaba a las mujeres mientras dormían. De manera sorprendente, incluso el padre de Gilgamesh en la famosa epopeya, el héroe de una de las historias más antiguas que tenemos, se menciona como Lilu. Y este motivo se repite en diferentes culturas con una consistencia inquietante. Así que Mesopotamia tiene a Lilu y Lilitu. La tradición judía tiene a Lilith. La Europa medieval incorporó al íncubo directamente en la demonología cristiana, y el patrón descrito realmente no cambia en absoluto. El demonio viene por la noche, la víctima no puede moverse, su salud empeora y pierde peso, se le va apagando el color de la piel, su vitalidad desaparece, y en algunos relatos incluso muere. Ahora, recuerda lo que Rosemary soportó en la película.
Es casi exactamente la misma descripción medieval de una mujer en contacto prolongado con un incubo. Y el hijo de tal unión también tiene su propio nombre. La descendencia de un demonio y un humano, según la literatura de demonología, se llama cambion. La raíz más probable es el latín cumbiare, que significa intercambiar. En el siglo XIII, el teólogo Guillermo de Auvernia escribió sobre los cambions, estos hijos de demonios y humanos, los hijos de estos demonios íncubos que lloraban sin cesar por leche y nunca podían ser satisfechos. Entonces, hay otros cambios registrados en la leyenda y en la literatura, sí. Pero para este episodio solo nos vamos a centrar en el bebé de Rosemary, también conocido como el cambion de Rosemary, lo que nos lleva de vuelta a esa cuna. En la escena final de la película, Román Castevet está de pie junto a la cuna y dice: Satanás es el padre, y su nombre es Adrián. Él derrocará a los poderosos y destruirá sus templos. Redimirá a los despreciados y tomará venganza en nombre de los quemados y torturados. Ahora, este es el diálogo que escribió Levin. No está citando ninguna profecía real de hace 1300 años sobre el cambion, pero lo que sí hizo Levin fue construir ese discurso a partir del material real. El incubo, el cambion, el hijo engendrado por un demonio destinado a derrocar y destruir. Y Adrián, el bebé que Rosemary mece al final, es el eco moderno de esa idea antigua. Ten en cuenta también que hay toda una historia paralela de relaciones entre seres espirituales y mujeres humanas. Así que esa es básicamente toda la historia del libro de los vigilantes y el origen de las figuras bíblicas, los Nefilim. Pero no nos vamos a distraer con ese tema que es fascinante, pero tenemos que enfocarnos en el bebé de Rosemary. Hemos hablado mucho sobre los Nefilim en este canal y puedes ver episodios sobre ellos en otros lugares, pero para esto vamos a juntar toda esta información. Entre todos estos símbolos, rituales, prácticas y eventos realmente arraigados en la antigua tradición oculta y en la antigua tradición de brujería, Levin y Polanski no solo estaban haciendo una historia de terror, estaban contando una verdadera enciclopedia de tradiciones antiguas y ocultas, tejida tan estrechamente en esta historia doméstica de Manhattan que millones de lectores la absorbieron sin siquiera darse cuenta de lo que acababan de consumir. Y luego inexplicablemente empezaron a suceder cosas. Las personas que hicieron la película, el elenco, el equipo, la gente en el set, en los meses y años que siguieron, empezarían a sufrir destinos, que se reflejan en las historias que acababan de contar, con paralelismos inquietantes que creo que son bastante difíciles de ignorar, lo que plantea algunas preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Levin y Polanski desataron algo que nunca debió haberse mostrado al público? ¿Abrieron algún tipo de portal con este libro y con esta película? ¿Se metieron con algo que debió haberse dejado en paz? ¿Y fueron malditos por las fuerzas detrás de la historia misma? Bueno, veamos todo lo que sucedió. Así que empezaremos con el rumor que nunca desaparece, que Anton LaVey, el fundador de la Iglesia de Satán, el satanista más famoso de Estados Unidos, trabajó en secreto en la película. La historia dice que él fue asesor técnico y que personalmente interpretó al diablo en la escena de la concepción, poniéndose él mismo el disfraz escamoso. Ahora, ese rumor es casi con toda seguridad falso. El actor en el traje de demonio fue un doble de acción llamado Clay Turner. Las fotografías tomadas en el set durante la filmación muestran a Turner disfrazado en la escena que supuestamente interpretó LaVey. Pero aquí está la parte que importa para nosotros y para esta historia. LaVey no solo no negó el rumor, parece que en realidad él mismo lo inventó. Hicimos todo un episodio sobre LaVey si quieres entender quién era y cómo encaja con la iglesia del satanismo. Pero la afirmación de que fue llevado en avión a Hollywood y usó el disfraz de diablo aparece como un hecho en su propia biografía autorizada. No hay ningún registro de producción de que esto haya ocurrido y el propio productor lo ha negado. Pero exactamente como vimos con la ruta de Tanis, una vez que suficientes personas creen que es real, la diferencia entre lo que es verdad y lo que es rumor deja de importar. Recuerda, LaVey fundó la Iglesia de Satán en 1966, el 30 de abril, la noche que el folclore europeo reservaba para la reunión de brujas, y proclamó 1966, año 1, el primer año de la era de Satán. Así que, al igual que Román Castevet en la historia, el bebé de Rosemary está ambientada en el mismo periodo de tiempo, del 65 al 66. Pero la iglesia surgió primero en 1966, y luego la novela llegó en 1967, y la película en 1968.
Así que la película no creó el momento, sino que simplemente se aprovechó de él. Pero eso es atmósfera, el tipo de ruido cultural que rodea a la película. Lo que sigue es más concreto. Así que la actriz en la película que realmente interpreta a Rosemary, una mujer llamada Mia Farrow, mientras estaba en el set. La mujer, ya sabes, cuyo esposo silenciosamente sacrifica su bienestar para servir a su propia ambición. Una versión de la misma historia se estaba desarrollando en su propia vida. En el momento de la filmación, Farrow estaba casada con Frank Sinatra. Ella tenía 21 años y él 50, y él tenía una visión profundamente tradicional de lo que debía ser una esposa, llegando a decir públicamente que era un proveedor lo suficientemente bueno como para no entender por qué una mujer querría hacer otra cosa. Así que cuando se casaron en 1966, Mia Farrow realmente aceptó alejarse de la actuación. Pasó meses siguiendo a Sinatra de un set de filmación a otro, de un concierto a otro, de una presentación privada a otra, sin nada propio que hacer. Y eventualmente se inquietó lo suficiente como para aceptar participar en El bebé de Rosemary. Luego, la filmación se alargó. Sinatra la había elegido para su propia película, El detective, y El bebé de Rosemary, que ella describió como la película en la que estaba en cada toma, no la dejaría ir a tiempo. Él quería que ella abandonara la película de Polanski para hacer la suya, pero ella no lo haría. Así que en noviembre de 1967, mientras ella todavía estaba filmando y le quedaba aproximadamente un mes de rodaje, el abogado de Sinatra entró al set y le entregó los papeles del divorcio. Según su relato, fue la primera vez que escuchó algo sobre un divorcio. Ella se mantuvo firme y firmó todo en el momento sin leerlo, y luego terminó la película. Quiero decir, piénsalo. En pantalla, ella interpreta a una mujer cuyo esposo trata su autonomía como algo que debe ser controlado y anulado, que la sacrifica para su propio beneficio. Y fuera de la pantalla, su matrimonio estaba terminando por más o menos la misma razón, porque ella se negó a ser controlada y eligió ponerse a ella misma y a su autonomía por encima de un ultimátum. Mia no cedió. Eligió la película, su propia vida y su propio deseo por encima de las condiciones de su esposo. Rosemary eventualmente aprendió a hacer lo mismo. Así que esa cualidad atormentada y vacía en la segunda mitad de la película, vale la pena preguntarse cuánto de eso era solo actuación. Pero chicos, todavía nos queda un largo camino por recorrer. Esto sigue siendo solo el prólogo. Las muertes reales ni siquiera han comenzado. Ahora, la primera muerte en toda esta saga que ocurre en la vida real es la del compositor. Su nombre era Krzysztof Komeda. Era un pianista de jazz muy reconocido y compositor, y uno de los colaboradores creativos más cercanos de Roman Polanski. Y luego, en diciembre de 1968, aproximadamente 6 meses después del estreno de la película, Komeda estaba en una fiesta en las colinas de Hollywood. Ya entrada la noche, después de haber bebido mucho, él y el escritor Merrick Klasko empezaron a forcejear en broma cerca de una especie de formación rocosa, y Komeda cayó por el borde y se golpeó la cabeza. Ahora, las versiones difieren sobre cómo o qué pasó exactamente, pero el resultado es el mismo. Una lesión grave en la cabeza que todos al principio subestimaron seriamente. Komeda parecía un poco aturdido y, ya sabes, como si le hubieran dado un buen golpe, pero estaba bien. Incluso apareció en el Paramount días después con 2 ojos morados y un chichón en la frente, y simplemente lo minimizó como, ya sabes, una travesura de borrachos. Pero en las semanas siguientes empezó a tener dolores de cabeza constantes. Según se informa, los doctores le aseguraron que no tenía nada, que se recuperaría, pero no era cierto. Tenía una hemorragia cerebral. Su condición empeoró, fue hospitalizado y cayó en coma, del cual nunca se recuperó. Murió el 23 de abril de 1969, apenas 4 meses después de la caída. Ahora, en El bebé de Rosemary, el aquelarre se deshace de Hutch provocándole un coma repentino. Y la mujer que vivía en el departamento antes de que los Woodhouse se mudaran también cayó en un coma repentino y murió. En la película, Hutch nunca despierta realmente. Solo vuelve en sí una vez y después ya no vuelve. Muere 4 meses después de que colapsó por primera vez. Ahora, por sí solo, es un accidente horrible, nada más. Ya sabes, si estás borracho y jugando, pueden pasar cosas. Pero si regresas a la historia, empieza a verse muy similar de una manera que es demasiado extraña como para ignorarla. Ahora, la siguiente persona en sentir la maldición fue el propio productor de la película, un tal William Castle. Así que después de que salió la película, Castle empezó a recibir cartas para las que no estaba preparado. Eran cartas de odio, amenazas y cartas de personas que estaban indignadas, tanto religiosas como escépticas, y lo acusaban de haber desatado el mal en el mundo. Y luego se enfermó.
Castle fue atacado por cálculos renales insoportables, una enfermedad agonizante que fue tan grave que tuvo que someterse a una cirugía y en ocasiones lo dejaba delirando de dolor. Y en ese delirio, según él mismo contaba, la película se mezcló con la realidad. Mientras alucinaba por el dolor, empezó a tener alucinaciones con escenas de El bebé de Rosemary. El relato más famoso sobre esto nos cuenta que él gritaba, sin dirigirse a nadie en particular: «Rosemary, por el amor de Dios, suelta el cuchillo». Otra versión era él suplicando que no lo hiciera, que no lo cortaran de nuevo con el cuchillo de Rosemary cuando los doctores programaron otra cirugía. Ahora, después de todo, Castle sobrevivió, pero la experiencia lo cambió. Se aisló. Su carrera nunca recuperó el impulso que tenía gracias a esa exitosa película. Y por el resto de su vida, dijo sinceramente y en voz alta que creía que el bebé de Rosemary estaba maldito. Básicamente lo escribió en su autobiografía. Para cuando la película estaba recibiendo reconocimiento en los premios de la Academia, a él no le importaba porque estaba en casa, asustado de lo que pensaba que podría haber traído al mundo. Él escribió, y cito, «La historia de El bebé de Rosemary estaba ocurriendo en la vida real». Y más tarde, en agosto, el horror dejó de ser sobre una película cuando alcanzó a la esposa de Roman Polanski, una joven llamada Sharon Tate. Ahora, Sharon Tate era actriz y quería mucho el papel de Rosemary. Ella quería protagonizar la película. En ese momento, ella era la novia de Roman Polanski y se casarían en enero de 1968. Ahora, Sharon Tate había filmado recientemente una película llamada El ojo del diablo, interpretando a una joven bruja siniestra que realiza sacrificios rituales. Y según un relato posterior, Tate se fascinó con los rituales wiccanos y los practicó después de la filmación. Un amigo la citó después diciendo, cito, «El diablo es hermoso. La mayoría de la gente piensa que es feo, pero no lo es». Ahora, obviamente ella no consiguió el papel, pero se quedó rondando el set durante la producción, y si pones atención, en realidad aparece en la película. En la primera escena de la fiesta, cuando Rosemary está con sus amigas, Sharon Tate aparece al fondo como una extra no acreditada, como si fuera un fantasma en la película en la que quería ser la protagonista. Ahora, lo que sigue aquí es un crimen real y uno de los más trágicos y horribles en toda la historia de Hollywood, en el que personas reales fueron asesinadas y familias reales todavía lidian con ello. Pero merece ser contado de manera sencilla, sin ningún tipo de sensacionalismo, así que, ya sabes, así es como voy a intentar hacerlo. La noche del 8 de agosto al 9 de agosto de 1969, poco más de un año después del estreno de El bebé de Rosemary, Sharon Tate estaba en su casa en Los Ángeles. Su esposo, Roman Polanski, estaba en Europa trabajando en otra película. 3 de sus amigos estaban con ella esa noche. Ella tenía solo 26 años y estaba embarazada de aproximadamente 8 meses y medio, a solo unas semanas de la fecha de parto. Después de la medianoche, miembros de la secta de Charles Manson, la familia Manson, entraron a la propiedad. Fue entonces cuando Tex Watson entró a la casa. Según se informa, les dijo a las víctimas, «Soy el diablo y estoy aquí para hacer el trabajo del diablo». Lo que siguió se convirtió en uno de los crímenes más infames en la historia de Estados Unidos. Tate, su bebé por nacer y todos los que estaban en la propiedad fueron asesinados. Tate fue apuñalada 16 veces. Según Susan Atkins, una de las asesinas esa noche, Tate pasó sus últimos momentos suplicando por la vida de su hijo que estaba por nacer. Antes de irse, los asesinos usaron la sangre de Tate para escribir la palabra pig en la pared. En el momento en que Sharon Tate fue asesinada, El bebé de Rosemary, una película sobre una joven embarazada atormentada por una secta de adoradores del diablo, todavía estaba en los cines de todo el país. Y el director de la película había perdido a su esposa embarazada, quien alguna vez esperó interpretar ese mismo papel a manos de una secta real que presentaba toda su misión como obra del diablo. Ellos no se veían a sí mismos como asesinos, creían que estaban llevando a cabo algo mucho más grande. Y ese es el paralelo que la gente encontró imposible de dejar atrás. Cuando la noticia llegó a Polanski en Londres, él escribió después en su autobiografía que semanas antes, un pensamiento grotesco había surgido en su mente, uno que no podía explicar ni descartar. El pensamiento que vino a su mente fue, «Nunca la volverás a ver». En ese momento no le dio importancia, no había razón para hacerlo, pero supongo que era cierto. En casi cualquier otra historia, aquí es donde terminaría. Quiero decir, ¿cómo podría ponerse más oscuro? Bueno, sí se pone peor. La sombra sobre la familia Polanski no había desaparecido. Roman Polanski se convirtió en uno de los cineastas más poderosos de Hollywood. El bebé de Rosemary lo hizo una estrella. Chinatown lo convirtió en una leyenda. Él sobrevivió al Holocausto cuando era niño. Perdió a su esposa embarazada en uno de los asesinatos más notorios del siglo XX.
El mundo en su mayoría había decidido que él era un genio trágico. Y luego, el 10 de marzo de 1977, Roman Polanski fue arrestado en la casa de su amigo, Jack Nicholson. Ahora, no sé qué tanto nos permita decir la monetización de YouTube aquí, así que podría decir agresión sexual, pero que quede claro que el cargo fue por la palabra con R. Su nombre era Samantha Gailey, y Polanski la había estado fotografiando, supuestamente para una sesión de Vogue París. Ahora, durante el transcurso de 2 sesiones de fotos en la casa de Nicholson, le dio champán y luego le dio un Quaalude, básicamente una droga que es un sedante. Y luego la llevó al jacuzzi. Y después, según su testimonio ante el gran jurado, que ella nunca se retractó y que Polanski finalmente no impugnó, él la agredió sexualmente. Polanski fue acusado originalmente de 6 delitos graves. Se declaró culpable de 1, relaciones sexuales ilícitas con una menor, como parte de un acuerdo de culpabilidad. Cumplió 42 días de una evaluación de 90 días en la prisión estatal de Chino. Y luego, cuando sus abogados le avisaron que el juez tenía la intención de rechazar el acuerdo de culpabilidad y sentenciarlo a 50 años de prisión, Roman Polanski, en 1978, abordó un avión hacia Europa y nunca regresó. Ha sido un fugitivo de la justicia estadounidense desde entonces. En las décadas transcurridas desde su huida, al menos otras 5 mujeres lo han acusado públicamente de agresión sexual, incluyendo un caso civil que se resolvió fuera de los tribunales en octubre de 2024 por una supuesta agresión en 1973 a otra menor. El hombre que dirigió El bebé de Rosemary era un depredador en serie y estaba huyendo de las consecuencias de sus actos. Ahora mira la historia. Una joven es drogada en contra de su voluntad y es traicionada por personas en las que confía y por la persona en la que más confiaba, su esposo. Luego es agredida sexualmente mientras está inconsciente. Después de que Rosemary despierta con rasguños en el cuerpo y recuerdos fragmentados de una pesadilla perturbadora, su esposo minimiza sus preocupaciones diciendo algo como «no quería perder mi noche», refiriéndose a que no quería perder la oportunidad de concebir, y explica que tuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente, restándole importancia como si fuera algo casual. La frase exacta que dice Guy es «fue algo divertido como en un sentido necrófilo». Lo dice con una indiferencia escalofriante, presentando su agresión hacia ella como si fuera una broma. Y es uno de los momentos más perturbadores de toda la película, precisamente por lo casual con que lo dice, mostrando su total desprecio hacia ella. O sea, ten en cuenta que ni siquiera eso fue lo que pasó técnicamente. En realidad, ella fue agredida por Satanás mismo a petición de su esposo para concebir al hijo de Satanás. Pero luego, su coartada para todo esto es básicamente admitirle a su esposa, sí, yo mismo lo hice. O sea, es una locura y perturbador en la película. Esa dinámica, una víctima drogada, una traición de confianza, una agresión tratada como si nada, es más o menos, a grandes rasgos, lo que Samantha Gailey describió que le pasó a ella. Eso resuena con lo que otras mujeres también han alegado sobre Polanski a lo largo de su carrera. Ahora, con el paso de las décadas, él ha enfrentado más acusaciones. 4 mujeres salieron a denunciar entre 2017 y 2019, alegando abuso sexual en los años 70, 3 de ellas diciendo que eran menores de edad en ese momento. Y una fotógrafa francesa ha alegado que él también la agredió en 1975. En 2024, Polanski resolvió fuera de los tribunales una demanda civil presentada por una mujer que alegó que él la agredió en 1973, cuando ella era menor de edad. Ahora, debemos decir que él ha negado estas acusaciones. El único caso que no combatió es aquel en el que se declaró culpable. Y eso, posiblemente más que las muertes, tal vez más que los asesinatos, más que las coincidencias malditas, podría ser el hecho más perturbador de toda esta historia. Que el hombre detrás de la cámara, contando la historia de una mujer cuya pesadilla nadie creyó, en realidad estaba creando en la vida real la pesadilla que nadie creyó. No hay ninguna maldición en eso, solo una elección y las personas reales a las que él lastimó. Entonces, o sea, ¿qué hacemos con esto? Ira Levin no inventó la oscuridad en esta historia desde cero. Quiero decir, tomó prestado mucho de eso, desde el amuleto que usaba Warren y Lockett, hasta la concepción bajo los efectos de las drogas, el aquelarre de brujas, los manuales de demonología, el anagrama, el niño demonio. Él se remontó a siglos de auténtica tradición oculta, sacó las piezas reales y las ensambló en una historia. Y la historia parecía remontarse al pasado. Salía de la pantalla y entraba en la vida real.
Desde el trágico coma y la muerte del compositor hasta las alucinaciones del productor, la inquietante presencia en el edificio de departamentos, el devastador asesinato de Sharon Tate y su hijo no nacido y los horrores del propio Polanski. O sea, ¿dónde termina? Levin dijo una vez que, mientras lo escribía, empezó a sentir que el libro, en sus palabras, estaba destinado a existir. Pero considerando todo lo que hemos hablado hoy, todas las cosas que ocurrieron fuera del control de Levin, creo que debemos preguntarnos, ¿quién exactamente estaba escribiendo esta historia? Y eso, damas y caballeros, es una breve sinopsis sobre la historia oculta de la película El bebé de Rosemary. O sea, amigo, qué cosa tan extraña, ¿no crees? O sea, es como el hecho de que John Lennon fuera asesinado en el mismo lugar donde la filmaron, que la novia y luego esposa de Roman Polanski, que quería ser Rosemary, fue asesinada mientras estaba embarazada por un culto satánico liderado por Charles Manson. El tipo que lo hace entra y dice, soy el diablo, estoy aquí para hacer el trabajo del diablo. El compositor pierde el conocimiento, entra en coma y muere, igual que dos de los personajes en la película. O sea, hermano, todo esto es una locura. Ahora, podemos tomar el enfoque escéptico y decir, ok, en un montón de películas la gente va a morir. Si le das suficiente tiempo, se hace una película y le pasan cosas malas a la gente. Solo lo notamos con esta porque la naturaleza de la película es tan sombría y tan perturbadora que parece significativo cuando hay paralelismos, ¿sabes? Si la gente muriera después de hacer Toy Story, no sé si haríamos una conexión. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero con esta simplemente, no sé, hay algo en ella, incluso al ver la película, que simplemente se siente tan inquietante. Y luego que todo esto suceda fuera de la película, simplemente te hace preguntarte, ¿es posible? De nuevo, esto es como mi vibra de conspiración religiosa. Pero es como, es posible que si Dios es real y si el diablo es real, el diablo use a las personas tal vez incluso sin que ellas lo sepan para traer historias al mundo, para, supongo, tal vez mostrarle a la gente el mundo oculto y la tradición oculta, para quizá normalizar el comportamiento ocultista y mágico. Y hay una consecuencia por eso. Es posible que Roman Polanski haya hecho un trato y dijera, oye, haré cualquier película que quieras si me conviertes en una estrella, si me haces uno de los directores más grandes de Hollywood. Y luego hace esta película. Cumple con su parte del trato. Y luego, por supuesto, tal como vimos con Fausto, el diablo siempre sale ganando. Mira, eso no se puede probar. Eso es territorio de teorías conspirativas locas. ¿Quién sabe? Pero si le preguntas a mi mamá, probablemente eso es lo que diría. Ahora, si te interesan todo tipo de temas religiosos interesantes, pues buenas noticias. Tenemos el campamento de religión donde profundizamos en la llave menor de Salomón y todo tipo de cosas así. Si te interesa más historia ocultista, hemos hecho un montón de episodios sobre los vínculos ocultos de Benjamin Franklin y todo tipo de cosas en el campamento de historia, donde hablamos de todo lo que ha pasado. Y si te gusta profundizar en misterios locos y en las cosas más interesantes que están pasando ahora mismo y en todo el mundo, y te gustan las entrevistas con personas mucho más inteligentes que yo, pues buenas noticias. Estás en el lugar correcto, en el Campamento Gagón. Publicamos estos episodios 2 veces por semana, todas las semanas, uno en el Campamento de Historia y otro en el Campamento de Religión. Así que asegúrate de suscribirte a todos los canales. Si hay algo que se me pasó en la historia, algo que pasé por alto o algo en lo que me equivoqué, por favor deja un comentario. Me encantaría saberlo y también saber qué piensas tú. ¿Crees que esta película realmente estaba maldita o solo fue una coincidencia? ¿Hay algo extraño aquí que tal vez yo esté pasando por alto o que todos estemos pasando por alto? Me encantaría saber tu opinión. Por favor, deja un comentario en YouTube o Spotify. Los leo todos. Y aunque yo no te responda, estoy seguro de que alguien lo hará. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima vez. Paz. Oigan, si les gustan las conspiraciones y la historia hipotética, quiero invitarlos a que chequen Signal 33. Este es un podcast complementario de nuestro podcast Aquí en Camp. Está hecho y editado por el mismo equipo que maneja todos nuestros programas. Y yo elijo los temas cada semana. Así que échale un vistazo, suscríbete y empieza el diálogo en la sección de comentarios.